de gozo, de hermandad, a pesar de que quizás no nos conocemos, ¿verdad? Pero hay un espíritu, una comunión, como decía el hermano, una coinonía. Eso es muy bueno de las iglesias pequeñas. Es muy bueno y que ojalá cuando, en la medida que se crezca, se pueda mantener ese compañerismo, tan bonito, porque es un ambiente propicio para poder hablar de lo que vamos a hablar. Y quiero que busquen por favor sus Biblias en Mateo 21:33. Vamos a hablar hoy, el tema de hoy es Jesús la piedra principal. ¿Por qué Jesús la piedra principal? Y eso es parte de lo que he venido hablando y lo que vamos a hablar los próximos domingos. Vamos a hablar de quién es Jesús. Esa es una serie de quién es Jesús. Muchas veces nosotros hablamos, lo dijo un profesor de seminario, nosotros hablamos de un Dios que no conocemos. O sea, es nuestro Dios. Somos salvos, pero no lo conocemos de manera, y eso es algo de lo que quiero compartir en algunos domingos. La otra vez hablamos de Jesús, el agua de vida. Dice que esa agua de vida sacia, y que cuando un cristiano vive saciado no tiene necesidad de aquello que ofrece el mundo. Que Dios crea necesidad de sed para que le busquemos. Y que esta mujer tuvo un cambio transformador. Esas citas divinas, como estábamos hablando temprano, cada uno de nosotros hemos tenido citas divinas para un encuentro personal con Él, y vamos a seguir teniendo. Y ojalá cada mañana, o cada día, o cada noche, en la medida que nosotros coloquemos nuestro horario para darle un lugar a Él, vamos a tener citas divinas. Y de esas citas divinas va a salir algo especial. Porque recuerde que estamos acá en la tierra para conocer a Dios. Dice un versículo en 1 Corintios, solamente para decir, dice, en parte conocemos. Nosotros una vez que recibimos a Cristo, en parte le conocemos, y entonces nuestra vida cristiana se basa en un caminar diario para conocerle. Uno de los temas que vamos a seguir tratando es Jesús como líder, Jesús como maestro, Jesús como hombre, Jesús como salvador, para conocer varias facetas de este Dios maravilloso. Y vamos entonces a leer el versículo del día de hoy, que es Mateo 21, 31 en adelante. Dice, los labradores malvados. Dice así, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y envió de nuevo a otros siervos, ese es el 36, más que los primeros, que hicieron con ellos de la misma manera. 37, finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Y hoy vamos a ver ¿por qué es importante hablar de Jesús? ¿Por qué es importante? Y vamos a ver tres cositas ¿por qué debemos pasar nuestra vida estudiando Jesús? Y quiero orar. Padre, te adoro, te alabo, bendigo tu nombre. Te exaltamos y te damos gloria, alabanza, por tu grandeza, por tu señorío, por tu vida perfecta, por tu vida justa, por el intercambio que no comprendemos, pero que vivimos porque tú nos regalaste tu justicia y tú tomaste sobre tu vida nuestros pecados. Gracias por haber vencido la muerte. Gracias porque tenemos vida eterna. Gracias porque tenemos una familia en la fe. Gracias porque tenemos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, porque nos espera la gloriosa presencia tuya cuando partamos de este mundo, y esta debe ser el anhelo de todo creyente. Ven, Señor, ven. Glorifícate, y una manera maravillosa de adorarte y bendecirte es cuando tú hablas. Así que, como dijo aquel en la palabra de Dios, habla que tu siervo escucha. Hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo abra una especial y nos dé este lugar, Señor, retados, pero con el compromiso, Señor, de conocerte, de intimar, de buscar tu presencia. Gracias, Señor. Sabes que no tengo nada bueno que decir, solamente tu palabra.
es la que cambia, es el poder para transformar en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Sabe qué? No hay un personaje de la historia que se haya hablado más que Jesucristo. Se han escrito todos los libros. ¿Sabe qué? La biblioteca de esta nación, que es la biblioteca más grande del mundo, hay 147 millones de volúmenes de libros y 114 millones tienen una referencia a Jesucristo. 114. Del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo y el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Entonces la intención de nosotros hablar, ¿por qué es importante? Si esto, el mundo y mucha gente habla de Cristo, ¿qué más de nosotros? Lo primero que quiero decirle es que Jesús es la piedra angular y vamos a ir. ¿Qué significa que sea la piedra angular? Dice la piedra reprobada, la piedra desechada, la piedra... Jesús venía hablando en este capítulo de su autoridad, con qué autoridad enseñaba. Y le estaba hablando a los príncipes religiosos y le habló de esta parábola, pero en esta parábola quiero decirle, hay varios actores. Lo primero, está el dueño de la viña, el dueño, el hacedor. ¿Quién será el dueño de la viña? El Señor Dios, el Padre. Pero luego tenemos la viña. Y los judíos sabían de cuándo de la viña, porque la viña representa a Israel. La viña es Israel. Y ahorita les voy a mostrar un versículo para corroborar esto. Tercero estaban los labradores. Eran los líderes religiosos judíos. Cuarto, los siervos. Los siervos que este hombre envía. Ahora, ¿quiénes serían estos siervos que a unos mataron, otros apedrearon, o a unos apedrearon, a otros dicen, ¿qué? Los mataron, los apedrearon? Estos son los profetas, los sacerdotes que enviaba el Señor, que fueron en el Antiguo Testamento, muchos perseguidos, los fieles a Dios. Luego está el Hijo. ¿Quién será el Hijo? El Hijo de Jesucristo. Y los otros labradores, ¿sabe quiénes son? Nosotros los gentiles. Entonces, versículo 33, vamos a analizar algunos poco a poco. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Una viña, un vallado. Si vamos a Isaías, no lo busque, yo se lo leo. Isaías 5:2. El Señor Dios le estaba hablando a los líderes judíos. Ellos sabían, le estaba hablando de lo que ellos sabían, porque ellos conocían este versículo de Isaías. Isaías 5:2 dice, la cavó por todas partes, quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. Pero ¿sabe lo que dice al final? Produjo uvas silvestres. Se le entregó a los líderes judíos la responsabilidad de ser el pueblo de Dios, y este pueblo no produjo los frutos que el Señor esperaba. Produjo uvas silvestres, o sea, un fruto que no era el que el Señor esperaba. Dice que aquí que dice que esperaba que produjera buenas uvas. Una de las cosas que el Señor espera de nosotros es que nosotros demos fruto, hermano. Que demos fruto como pueblo de Dios. Él espera que demos frutos. Y un fruto es el carácter semejante al de Cristo. Otro fruto es, decía el hermano, bueno, vamos a hacerlo de verdad, la próxima tarea es traer a 5 personas. Dijo, espera que hagamos esas cosas por amor a aquellos que no tienen a Cristo. Y por, ¿sabes qué? Al agradecimiento de que yo no merezco estar en este pueblo, en este redil, pero Él me trajo por gracia. Hagamos ese bien al que nos acompaña y aquel que nos vive. El dueño representa a Dios. Su viña con cuidado, Él la hizo y se fue. Él hizo este mundo. Él formó a Israel y se fue. Pero dice el 35, más los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. 3 diferentes maneras de que ellos hicieron daño a los siervos del Señor. Estos labradores fueron los gobernantes judíos que se apropiaron de esta tierra como si fuera de ellos. Dejaron de ser mayordomos, y ese es el problema, que a veces nosotros dejamos de ser mayordomos. Siempre vamos a ser mayordomos, pero creemos que somos dueños. Y ahí, cuando yo creo que soy dueño, hago con eso lo que quiera. Pero cuando yo soy el administrador, ¿qué hago? Tengo que dar cuenta a uno. Entonces cualquier decisión, cualquier cosa que yo vaya a hacer con lo que Dios me ha dado, que es primero mi vida, mi familia, los talentos, yo debo tratarlos como aquel que va a dar cuenta. Aquel que es gerente de una tienda, mira, aquí te dejo esta mercancía, esto es así, y llegará un tiempo, en el tiempo que tenga estipulado, que va a dar cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Estos líderes religiosos hicieron lo que quisieron, porque creyendo que eran dueños, pero el Señor lo desechó. Versículo 37 dice, finalmente envió a su hijo diciendo,
tendrán respeto a mi hijo. El padre vio a su hijo y el heredero. Pero ellos, ¿qué dijeron? No. Ellos conocían, hay una ley judía que dice que cuando no hay heredero, ¿verdad?, ellos se podían hacer dueños de eso. Dice, basándose en las leyes judías de la época, los labradores asumieron que matar al heredero, la viña quedaría sin dueño y ellos tendrían el derecho de reclamarla. Así que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, y ¿qué hicieron estos labradores? Mataron. Porque había un hombre que era Juan el Bautista que los tenía atormentados por decir, después vino otro Jesucristo. A Juan lo mataron, dice, lo despacharon. Pero a Jesucristo también, para ellos poder tener entre sí esa autoridad sobre el pueblo de Israel. Versículo 42, ahí vamos a estudiar un poquito más. Nunca leíste, le dijo Jesucristo a ellos, después de leer esta historia, nunca leíste todo lo que ustedes hicieron. Estaba hablando a ellos. El Señor era muy bueno para hablar en parábolas, pero esas parábolas, ¿verdad?, estaba hablando a aquellos que estaban escuchando. Y ellos estaban entendiendo que le estaba hablando de que ellos habían hecho esto. Dice, ¿nunca leíste que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? La piedra que desecharon, la piedra que repudiaron. ¿Cómo fue repudiado? Cuando vino Jesucristo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo fue esta piedra desechada? Llevándola a la cruz. Creían ellos que le llevaban a la cruz desechándolo, pero había un plan maravilloso de Dios para que en esa cruz fuera la victoria final del Señor sobre Satanás. Pero ellos desecharon esta piedra. Pero esta piedra, ¿sabe qué llegó a ser? Cabeza de ángulo. Muy importante. Entonces, el primer punto que estamos hablando, ¿por qué Jesucristo debe ser estudiado? Porque Jesucristo es la piedra principal sobre cualquier vida de nosotros. Si no está empezada en la roca de fundación que es Cristo Jesús, esa vida está construida en la arena. Y como yo soy cristiano, llega Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y ahí entra mi vida como piedra de fundación. El mundo la desecha, los judíos la desecharon, pero es la piedra principal. Significa que es la piedra base, zapata, referencia, la piedra fundacional. Es la piedra que mantiene todo unido. Porque nosotros somos hermanos. Porque Jesucristo murió, entonces Él nos unió en una familia. Sin Jesucristo no hay iglesia, hermano. Podemos reunirnos, podemos tener hasta más sillas, podemos seguir hablando de un discurso, pero si no está Jesucristo predicado, eso no es una iglesia. Si esa vida no tiene a Cristo, no es una vida cristiana. Entonces la piedra para empezar a construir la vida, según la palabra de Dios, es Jesucristo. Pero ellos lo desecharon y llegó a ser. Esta piedra era colocada muchas veces en una esquina para mantener unidas las paredes. Mantiene todo junto. Jesús, quien fue asesinado y arrojado fuera de la viña, imagínense, era la cabeza del ángulo. Aunque Cristo fue rechazado por Israel, es la piedra que necesita Israel hoy día. Es lo único que necesita. En el pasado los constructores solían colocar una piedra que sirviera como punto de referencia. Jesucristo es el punto de referencia de la iglesia. Por eso la iglesia se llama cristiana. Pero hoy día, lamentablemente, en muchos lugares como este, ni se habla de Cristo. Entonces, cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, debo buscar a Cristo en la palabra, porque Él es la piedra, Él es el mensaje, y de estas son las que dan testimonio de mí. Y yo puedo sacar de un mensaje 3 puntos para mejorar mi vida, vivir más cómodo, quizás tener una mejor administración, pero si yo no busco en el mensaje, en el pasaje a Cristo, mi vida, ¿verdad?, este mensaje no va a tener el poder transformador que necesito para vivir. Entonces, ¿por qué es Jesucristo la piedra principal para nosotros? Porque Él es el centro de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo no hubiera ido a la cruz, no tuviéramos perdón de pecado. Viviríamos siendo esclavos. Si Él no hubiera derramado su sangre, nosotros seguiríamos perdidos. Él nos quitó la esclavitud, Él nos dio libertad, Él nos dio al Espíritu Santo para ayudarnos a parecernos a Él cada día. Y ese deseo hoy de venir a congregarnos, ese deseo de compartir, ese deseo de leer la palabra viene de Él, porque Él mora dentro de nosotros. El gozo que estábamos hablando hoy, ¿de dónde viene ese gozo? Viene de Él, porque si Él está como piedra principal de nuestra vida,
vamos a tener gozo, a pesar de las tribulaciones. El cristiano quiere agradar primeramente, por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Él es lo primero en la vida del cristiano, hermano. Él es todo para nosotros. Por eso cada día debemos estudiarlo, analizarlo y conocerlo, hermano. Tristemente se habla tan poco de Cristo. No, yo conocí a Cristo cuando me entregué hace 26 años. Pero nuestra vida como creyentes es un caminar diario de amistad con aquel que es nuestro Salvador. Para aprender de Él, para pensar como Él, para hablar como Él, para reaccionar como Él. Porque estamos llamados a ser como Cristo. Por eso debemos estudiar y por eso es tan importante el nombre de Cristo en una iglesia. Se llama iglesia cristocéntrica muchas veces. Entonces cuando usted canta, los mensajes deben hablar de Cristo. Cuando se predica, se debe predicar de Cristo. Cuando se hace todo en la iglesia, debe ser una obra de teatro, una coreografía, cualquier actividad, una reunión de mujeres, un desayuno. Si no está Cristo, no está la piedra y todo eso es arena. Podemos venir a un desayuno de caballeros y pasamos chévere y nos reímos, pero si no hubo algo que reflejara a Cristo en esa reunión, ¿qué diferencia tiene esa reunión con la que se hace afuera? Entonces yo le invito a que su vida sea cristocéntrica, hermano. Primeramente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay salvación en otro más. Hechos 4 veces dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso lo más importante en nuestra vida es buscar de Cristo. Es la única manera de que nosotros tengamos la vida eterna. ¿Por qué tenemos un nuevo corazón? ¿Por qué tenemos una mente que ha sido quitada? Porque Cristo ha llegado a ser la piedra para nosotros. Toda la redención apunta hacia Él. Cuando antes nosotros estábamos en una iglesia que la redención o la manera de ser perdonados se trataba en hacer obras. Ahora en la palabra dice, no se trata de eso, se trata de Cristo. Se trata de Él, hermano. Su resurrección garantiza la nuestra. Su salvación, nuestra salvación depende de lo que hizo Cristo Jesús. Por eso muchos dicen en los méritos de Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestros méritos no llegan a la estatura de Dios. Entonces el primer punto, porque es importante conocer a Cristo, porque es la piedra de todo, Él es lo principal en todo. El segundo punto es conocer a Jesús, porque es importante, porque si conoces a Jesús, ¿conoces a quién? A Dios. Vamos a ir a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Aquí vemos rasgos de quién es Jesucristo, que a mí me encanta cuando consigo características de Cristo, porque con eso yo puedo alabarle. Y tengo aquí una lista de más de 100 nombres de que habla en la Biblia. Dice el Todopoderoso, el verdadero, el vivo y verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, mi Rey, mi fortaleza, roca mía, salvación, el fiel, el inefable, el mismo, el escogido, el Redentor, el escudo, el Salvador. Mire, buen material para alabar a Dios. A veces nuestras oraciones o nuestra alabanza es tan corta porque no conocemos quién es. Pero todos estos nombres me dan una característica de quién es Dios. Y aquí vamos a ver alguna. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y si nosotros lo pasamos por alto, nos perdemos una gran oportunidad de conocer a Cristo. Dice, Él es el resplandor de su gloria. Primero, ¿qué es un resplandor? El resplandor significa un relámpago, una luz que brilla, una luz procedente de un cuerpo luminoso. Entonces, ¿qué saco yo con esto? Bueno, esto así. Entonces quiere decir que el Hijo irradia la gloria de Dios. Amén. Este Hijo nos muestra el poder de Dios. Este Hijo nos muestra la brillantez y la grandeza de Dios. ¿Sí ve? Cuando uno... todo eso es Cristo. Y después dice otra cosa más. Es la expresión exacta de su naturaleza. Significa la expresión, significa la imagen. El grabador. ¿Sí sabe una grabadora? Es algo, a veces te graba, es algo fiel, pues estoy diciendo algo, lo que de ahí grabado es fiel, es correcto, lo que no hay distorsión. Entonces, Jesús es el grabador de quién es Dios.
Jesús es la figura, la estampa, la copia, la imagen misma de representación. Entonces, por eso es importante conocer a Dios, a Jesús, porque al conocer a Dios yo conozco, al conocer a Cristo conozco a Dios. ¿Sabe que un anhelo de los judíos era conocer a Dios? Por eso Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y él dijo, no, porque voy a pasar de costadito. Todo eso es una imagen, ¿verdad?, simbólica, porque Dios no tiene espalda, Dios es espíritu. Pero te voy a mostrar algo de quién soy yo. Hermano, nosotros tenemos la oportunidad que no tuvo Moisés, porque nosotros podemos conocerlo personalmente a través de una relación. Que Moisés miraba un futuro, pero nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Aunque Moisés fue salvo, pero él no pudo, él vivió antes de Cristo. Y nosotros tenemos muchas más bendiciones porque tenemos la presencia diaria del Espíritu Santo, en el cual nos enseña y nos hace como Cristo si nosotros vivimos una vida obediente al Señor. Tenemos esa bendición, no la desaprovechemos. Es la imagen, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú buscas la traducción de la imagen significa el ícono. Él es la semejanza. Entonces, hermano, nosotros vamos a pasar una eternidad con el Señor. Pero si a alguna persona no le interesa en este tiempo conocer a ese Dios, no entiendo. Si vamos a estar toda una eternidad con Él, este es un momento para conocer a Dios. Y en medio de la tristeza podemos decir, como dijo Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque, como decía en el estudio bíblico, después de Jesucristo el que más sufrió fue Pablo en la palabra de Dios. Y él dijo, para mí el morir es ganancia. Porque él conocía verdaderamente a Dios. ¿Verdad? Verdaderamente, no de la manera que lo vamos a conocer allá en la eternidad. Pero él conocía, él tenía certeza, él estaba seguro de lo que hacía. Y muchas veces nuestras dudas es porque no tenemos lugares o cosas en nuestra mente que no sabemos cómo Dios es. Cuando usted cree que Dios, una corriente del cristianismo que habla de que usted se salva, o que Dios lo salva a usted se le acabaron los problemas, ahí no está conociendo a Dios. Y se le desconoce que dice, en el mundo tendréis aflicción. Desconoce que Jesucristo fue experimentado en quebranto. ¿Por qué Jesús vino a sufrir esta tierra? Porque tenía que pagar por nosotros. Pero otra de las cosas que dicen que por qué Jesús vino a sufrir, porque nosotros íbamos a sufrir y Él nos iba a enseñar cómo sufrir a la manera de Dios. ¿Por qué vemos a un Pablo en la cárcel? Alabando a Dios. Porque cuando vayamos a un lugar así o a una circunstancia así, nosotros debemos alabar a Dios. Por eso vemos tantos hombres. Bueno, estábamos hablando de que a unos apedrearon, a otros mataron, a otros. ¿Y qué pasó? Diría aquel que no conoce a Dios. Pero ¿por qué estos los mataron y apedrearon si eran hombres de Dios? Porque ellos conocían que nacieron para eso. Y eso nos hace una relación con el Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando del segundo punto, que conocer a Cristo es importante, conocer y hablar de Cristo. Colosenses 1:15, estamos hablando de que conocer a Jesús es conocer a Dios. Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo, y Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Otra versión que me llamó la atención dice, nadie puede ver a Dios, pero el que ve a Jesús, ve a Dios. Pero ¿cómo vemos a Jesús? A través de este libro, hermano. Y mientras yo miro más a Jesús aquí, ¿qué va a pasar con mi vida? Me voy a parecer más a Jesús. Y los que no conocen a Cristo, que nunca han leído una Biblia, ¿cuál es la esperanza de ellos? ¿Cuál es la esperanza de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo ellos ven a Jesús? Con este que está acá. Y si este que está acá no se comporta como Cristo, ¿cuál es la esperanza de lo que nos rodea? Entonces estamos acá para una transformación que no es de nosotros, sino del Espíritu Santo nos transforma en la medida que pasamos tiempo con Jesús. Dice el Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces el que conoce a Jesús, conoce a Dios, conoce a Jesús. Pero Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces Jesús vino al mundo. La gente no está interesada en conocer a Jesús.
pero por su gracia y misericordia nos llamó a nosotros a arrepentimiento y fe, y ahora nosotros podemos conocerle para que aquellos puedan tener una esperanza. Tercero y último punto, ¿por qué es importante? Primero es importante hablar de Jesús, conocer a Jesús, porque es la piedra principal. El segundo punto, porque conocer a Jesús conocemos a Dios. Y el tercer y último punto es porque estamos en este mundo para hacernos a imagen de Jesucristo. Estamos en este mundo para ser pequeños. Cristo es pequeño. Porque un hombre lo dijo por ahí, dice que somos pequeños Cristo, no, somos unos que están en transformación. Y es que al final, yo sé que hasta el día final nos va a faltar algo, pero Dios va a hacer lo que llaman el proceso de glorificación. ¿Sí? Cuando este cuerpo carnal se vista de inmortal, ese día ya estaremos, pero eso pasa en, dice, en abrir y cerrar de ojos, cuando Dios nos llame. Romanos 8:29, por favor. Entonces, debemos estudiar a Jesús porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay algo, ¿verdad? No nos vamos a ir en esto de predestinación y eso, porque se nos va otro tiempo, que hay alguna polémica entre algunos grupos dentro del cristianismo, algunos sectores. Pero aquí dice que a los que antes conoció, que de antemano eligió, por su soberano llamado le eligió, los eligió también para que fueran como Cristo. Ser hechos conformes, esa es la frase que quiero hacer hincapié. Nos escogió para ser hechos conformes. ¿Qué es ser hechos conformes? Conforme significa ser modelo, ser formados juntamente, ser similares, llegar a ser. Entonces, el Señor quiere que lleguemos a ser como Cristo. ¿Y cómo llega a ser uno como Cristo en paciencia? Pregunto yo una pregunta. ¿Cómo yo desarrollo la paciencia? Decía un hermano cuando yo decía, no le pida al Señor que le dé paciencia, porque lo que le viene es candela de... No pida paciencia. Pero sabe que Dios nos va a tratar la paciencia en medio de la prueba. Y cuando yo salga en la primera vez y no tengo paciencia, y la segunda vez hasta salga el antiguo, ¿verdad, Roberto? En vez de, es para vergüenza a nosotros. Pero el Espíritu Santo va a decir, mire, te falta. Entonces nos humillamos, buscamos, Señor, ayúdame. Pero Dios va a colocar delante y alrededor de cada uno de nosotros gente que nos haga perder la paciencia. Para que nosotros nos demos cuenta, nos falta, o para que nos demos cuenta, mire, vamos mejorando en esta área. Pero si no somos probados, hermano, no vamos a saber carácter. ¿Cómo yo tengo amor hacia alguien? Cualquiera ama a un amigo, a un hermano, pero Dios va a colocar gente para que nosotros en el perdón podamos amarle y nos entienda en nuestro corazón. Decir, hey, vamos bien por la tarea que es parecerse a Cristo. ¿Cómo yo tengo gozo? Cualquiera tiene gozo el día de cumpleaños, el día de aniversario, el día de paga, dice la Santa Quincena, dicen allá en Venezuela, el día de Santa Quincena, y todo el mundo es contento. Y el lunes ya todo el mundo está triste. No, parece eso cualquiera es contento con una situación felicidad, pero el gozo en medio de la prueba es que dice, hey, ustedes son diferentes. ¿Cómo tú estás gozoso con el diagnóstico que le dan y con todo lo que está pasando? Porque es que yo digo, bueno, eso no depende de mí, eso viene de aquel que es mi Señor y mi Salvador. Por eso mucho el mundo me dice que estamos locos, ¿verdad? Porque no entiende, no se le ha quitado el velo. Pero el carácter de Cristo debe ser reflejado en nosotros. Y es ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, algo que luchamos con la benignidad, que significa que tener buen pensamiento de las personas, esa malicia del mundo, hermano. Alguien no me entendía en Venezuela, pero uno debe, no, hay que tener la malicia para los no, hermano, que malicia ni que nada. Nosotros tenemos que ser benignos. Para algunos seremos tontos, pero nosotros tenemos que ser de bueno, esperar lo mejor siempre. La gente me dice, no, ya me hizo una. Pues claro, si el Señor ya ve que una persona no puede haber una relación porque lo quiere uno dañar y ha sido dañado para el negocio, pues uno lo evita, pero no, que esa malicia, que eso no te dañe tu relación y hacia los demás. Y no, a mí me decían, como aquel que se divorció, la mujer me hizo, ahora cuando yo me case con una o tenga otra mujer, se la voy a hacer yo a ella. No, hermano, eso no es una reacción de un cristiano. Un cristiano tiene que ser benigno, esperar siempre lo bueno de los demás, porque así fue el Señor Jesucristo, esperar lo bueno de los demás. Ser hecho conforme a la imagen. La imagen significa la estatua, perfil, representación, semblanza y parecido.
de su Hijo. Entonces fuimos llamados a ser como Jesucristo. Una versión que me gusta dice, fuimos predestinados para reproducir los rasgos del Hijo. Fuimos llamados a eso. Y les llamo ya a reflexión. Nos falta, sí nos falta. Pero hay esperanza porque está el Espíritu Santo. Cuando usted habla la palabra de Dios, ella es un espejo que me dice, y la Biblia nos manda a examinarnos. ¿Usted se ha examinado? Se lo dejo allí, no me responda. Examínese diariamente, examínese semanalmente, examínese anualmente. ¿Cómo fue este año como cristiano? Yo diría, bueno, este año como cristiano, pues, ¿cómo estuvo la relación con mi esposa? Estuvo muy tormentosa. Tuvimos hasta un mes que no nos hablamos. Conmigo no sé qué, no sé más, lo que va pasando. Entonces digo, sí, Señor, me falta, pero Él es bueno y da oportunidades. Bueno, este año voy a tratar de resolverlas, decir lo que dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre mi enojo. Entonces, ¿verdad? Vivimos en un techo, tenemos nuestras cosas, nos peleamos, nos tenemos que arreglar. No, es así, nos tenemos que arreglar. Nos tenemos que arreglar. Perdón, misericordia. En nuestros hogares debe reinar la misericordia, el perdón y la bondad. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué está nuestro hogar en esa cuadra o en esa calle o con esos vecinos? Porque ese lugar debe tener misericordia, bondad. Debe ser el cristiano del hogar donde vive, en el lugar donde vive debe ser el que está pendiente. Mire, la hermana, aquella está enferma, esta señora vive sola. Vamos a ver cómo le ayudamos en algo para, no por ser buenos, sino para hacer nuestra labor de embajadores de Cristo. Y dar, como decía el hermano, ¿verdad? Que debemos ser una relación, porque yo quiero hablar siempre a lo que no conozco. Pero qué bonito cuando hay una relación. ¿Usted cree que si usted le hace un favor a alguien, no le va a escuchar lo que le diga? Pero usted llega, ¿no? Como a veces como aquellos que andan repartiendo en la calle. Mire, tengo que decir esto. Bueno, a veces Dios utiliza esa manera, pero qué bonito tener una vida hacia los demás, ser visto como un buen vecino, un buen compañero de trabajo. Hermano, le van a recibir la palabra. Ya queda en Dios si se convierten o no. Pero hay una confianza. Abrir el corazón. Eso se llama evangelio relacional. Hay que relacionarse porque usted tiene el carácter como el de Cristo. Ya no se trata de usted, se trata de aquel, porque ya usted tiene su salvación. El problema del hombre es el pecado y el que son cristianos ya se lo resolvió el Señor. Entonces los que están emproblemados son los que no tienen a Cristo. Para decir, el Señor dijo, bueno, busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando usted tiene a Cristo, ya tiene el reino de Dios y su justicia. Le busca. Las añadiduras son aquellas que a veces nos amargan la vida. ¿Qué es añadido algo? Que no hace falta. Tiene un plato allí y le voy a poner allí algo adicional. Eso es adicional. Eso no hace falta en el plato. Quiero decir, lo que nosotros nos preocupamos es adicional. Y muchas veces la comida y la vestidura y todo eso son los que nos amargan la cosa cuando ya tenemos la provisión mayor que es el Hijo. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo como esa piedra principal, que ya es mi amigo, ya es mi compañero, entonces nuestros problemas son así. Y nos enfocamos a los demás. Terminando, hermano. Si el Padre quiere hacernos a la imagen del Hijo y quiere que nos parezcamos a eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Pregunto yo. Si quiere, cuando yo tengo un amigo y me agrada ese amigo y quiero parecerme a él, ¿qué hago yo con él? Conocerlo, hermano. Para parecerse a Cristo hay que conocerlo. Y no es que yo lo conocí hace 26 años que me entregué a Cristo, no. Pasar días con Él. Pasar años con Él. Pasar jornadas con Él. Para saber cómo habla Jesucristo. ¿Qué diría Jesucristo en una relación como esta? Si nosotros estamos llamados a ser como Cristo, cada problema o situación debemos reaccionar como Él lo haría. Porque Él se fue, pero dejó muchos embajadores, representantes y personas que representan el reino de Dios en la tierra y que saben, o deberían saber, cómo se comporta el Señor en cada situación. Entonces debemos hablar, reaccionar y la manera de vivir que vive todo cristiano verdadero. Hoy hemos estudiado 3 importantes motivos de por qué debemos buscar de Jesucristo. Primero, ¿por qué? Porque es la piedra principal. Jesucristo es la piedra principal sobre la cual toda vida se debe construir. Él es la base, la referencia, la roca sólida. Cualquier otro fundamento en nuestras vidas es arena. Mucha gente está construyendo su vida ¿en qué? En el dinero. Eso es arena según la Biblia.
Muchos están construyendo su vida en pos de ¿qué? De los títulos. Eso es arena. Muchos están construyendo su vida en pos de tener muchos hijos y familia. Qué bonito, pero eso es arena. Ayer estaba viendo la vida del hombre, este hombre de McDonald's, ¿verdad? Que le robó la idea a estos dos hermanos y su vida estaba basada en el dinero. Y llegó un día y dijo, no, me voy a divorciar. Y la mujer que le tuvo aguante, se divorció, porque la mujer no le seguía la visión. Dígame esta mujer que hubiera puesto su vida, toda su vida, en función de su marido. Se fue el marido, se le acabó la vida. Y buscamos que nuestras relaciones se mantengan y gozosas, vigorosas, pero nuestra relación ni siquiera matrimonial debe estar basada, aunque le amamos, pero primeramente a Dios. Porque si esa persona se va por cualquier circunstancia, se nos acabó la vida, ¿no? La vida continúa. Porque tenemos a Cristo. Entonces, cualquier otro fundamento, recuerda, hermano, construya sobre Jesucristo su vida y todo el edificio va a ser sólido. Cuando vengan las tempestades y cuando venga, ¿qué va a pasar? Se mantiene esa casa adelante. Segundo, es importante conocer a Jesucristo y estudiar su personaje, porque cuando conocemos a Cristo, ¿a quién conocemos? Al Dios invisible, al Dios de los cielos. Y sabemos cuando, mire, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Conozcamos más de Dios. Sabemos que Él es el centro de la salvación. Sabemos que gracias a su mérito somos salvos. Sabemos que la segunda razón es porque le dio, y tercero y último, porque Dios nos llamó a ser como Jesucristo. Y para parecernos a Él debemos intimar, buscarle, anhelarle. Anhele, hable con Él y dígale, Señor, yo quiero parecerme a ti. Sea claro. Cuando yo me examino, ¿qué le digo al Señor? Señor, ¿sabe que en esta área no me parezco nada en ti? Es más, soy totalmente antagonista esa parte. Tú eres amor y yo soy un limón amargo. En el culto no quiero saludar a nadie, todo el mundo me fastidia. Y en vez de echar, no, es que la hermanita ya es muy cansona, y la otra, no, esta llega y me abraza mucho y no me gusta que me abrace. El problema no está en eso, el problema está en ti. Y te digo hoy, ora al Señor, cambia mi corazón. Porque el cristiano debe ser una persona amistosa. El cristiano debe ser una persona, y distintivamente somos unos introvertidos, otros introvertidos, otros extrovertidos, tenemos diferentes maneras de ser, pero el cristiano debe ser llamado a ser amigos, porque ¿cómo ganamos a este mundo si no somos amigos y nos encerramos en nuestra casa? Entonces fuimos llamados a ser como Jesús. ¿Y sabe cómo eran llamados Jesús? Amigos de pecadores. Debemos ir a buscar a los pecadores, no para hacer lo que los pecadores hacen, sino para hacer de influencia en medio de ellos, porque algunos van a buscar a los pecadores y se quedan por allá haciendo lo que ellos hacen. No, porque dicen, no, aquí en el salón son 30 y yo lo único que se van a burlar si me pongo a orar por la comida. El que tiene a Cristo no le da pena. A lo mejor le cuesta, uy, chale, me siento aquí como... Pero el Espíritu Santo lo va a llamar a hacer. No por el acto de que si no lo hago va a pasar, sino por el acto que están viendo las personas de mí. Mire esta persona. Y yo quejándome por lo que me dieron y miren agradecido por esto y aquello. Entonces, tercero, dice Jesús en su palabra, examinaos las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué la gente habla lo que habla de Jesús? Por lo que dice la Biblia. Y si nosotros somos las personas del libro, la religión del libro, los cristianos son la gente del libro, le dicen, hermano, este libro debemos conocerlo. Deberíamos conocerlo muy bien porque es la que habla de nuestro Señor, del cual tanto hablamos y muchas veces hablamos hasta cosas que no sabemos e inventamos, porque no pasamos tiempo en sus palabras. Les invito a ponerse de pie y a orar y pedirle al Señor que nos dé un ferviente anhelo por buscarle, por conocerle. Amén. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso en tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú viniste siendo inocente. Viniste a rescatar una generación o una humanidad pecadora, hostil a ti. Viniste, te mostraste amigo, diste el primer paso, Señor, para nuestra amistad. Nos extendiste y no solamente nos has llamado a ser tus siervos, sino tus amigos. Y nos has contado tu plan. Y parte de ese plan es ser tu representante, es conocerte, es ser como tú, Señor, en esta tierra. Y confesamos hoy que nuestro corazón muchas veces está distraído en tantas cosas y desaprovechamos muchas oportunidades.
de pasar tiempo contigo. Señor, te pido que coloques en nuestros corazones el deseo ardiente de pasar tiempo contigo, porque esa va a ser nuestra eternidad, para conocerte, Señor. Si hay áreas de mi vida, Señor, que no estén tú como piedra principal, Señor, ayúdanos a cambiarla. Te pongo a mis amados hermanos y hermanas en este lugar. Ayúdale, Señor, a que se enamoren de ti, a que se apasionen de ti, a que te busquen con ansia como aquel siervo que clama por las corrientes de las aguas. Ese siervo iba desesperado buscando el agua. Unos dicen porque era perseguido y quizás al entrar al agua se borraban las huellas de aquellos lobos que le perseguían. Otros dicen que era por sed. De cualquier otra manera, ese siervo iba desesperado buscando el agua. Que podamos decir como dijo David: deleitémonos en el Señor, deleitémonos. Ayúdanos, Padre Santo, que en medio de cada miembro de hogar vea el uno del otro, de esta iglesia, Señor, puedan ver, Señor, que hay un deleite, que hay un gozo, que se pone a Cristo, su vida devocional en el primer lugar, porque nosotros hemos sido llamados a tener vidas devocionales. Levanta una sed de Dios, una sed de tu palabra. Y si hay rasgos del carácter de mis hermanos, que indudablemente todo nos falta parecernos a Cristo, que ellos puedan hacer sus decisiones y hacer todo lo que deben hacer, Señor, para que cada día se parezcan más a ti. Te damos gloria y honra por esta preciosa reunión que nos has regalado. Gracias porque tu nombre ha sido exaltado y glorificado. Cualquier otra cosa que estemos viviendo, Señor, en nuestra carne, Señor, la ponemos delante de ti. Enfermedades, situaciones económicas, tristeza, soledad, Padre. Sé tú obrando con poder y gloria, porque eres el Dios poderoso, el único Dios verdadero al cual acudimos hoy. Tienes el poder de cambiar todas nuestras circunstancias con solamente abrir tu boca. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.